Bueno, no sé, la voz en vivo, se me oye bien, ¿no? Solo quería comentar brevemente un par de cosas, ¿no? Lo primero, agradecer que estéis todos y todas aquí, ¿no? Yo soy Ricardo Gayol, presidente de Fundación Hijos del Maíz y también miembro del Grupo de América Latina de la Comisión Internacional de Izquierda Unida Federal. Entonces, lo que quería comentar brevemente es lo siguiente. En principio estaba previsto que estuviera aquí nuestro compañero Fran Pérez, pero bueno, no ha podido venir a última hora. Él es el responsable coordinador de la Junta Estatal Republicana y, como sabéis, mañana hay una manifestación y eso es lo primero que quería decir, ¿no? Recordar que mañana a las 7 de la tarde, mañana viernes 19, hay una manifestación en Sol, ¿no? Bueno, pues para protestar contra el nombramiento justo hace un año, ¿no?, del nuevo rey, ¿no?, Felipe, ¿no? Entonces, bueno, eso, por un lado, ¿no? Por otro lado, quisiera hacer una mención especial, ¿no?, al compañero Couso, ¿no?, Javier Couso, agradecerle mucho que haya venido, porque bueno, es costoso, él tiene una cantidad de actividades entre Estrasburgo y Bruselas, Madrid, etcétera, ¿no? Y no para. Entonces, que haga una parada aquí en este pueblo modesto, a pesar de su gran cantidad de habitantes, etcétera, es agradecer. Pero también, además, por el hecho político, ¿no?, de que, como todos sabemos, ¿no?, aquí se ha castigado mucho a mucha gente que ha estado luchando por un proceso general de convergencia política para liderar una sociedad desde la vanguardia, ¿no?, para la transformación. Y han habido ataques realmente muy groseros, muy violentos y muy duros, ¿no?, a muchas personas, pero a una de ellas especialmente al compañero Javier, ¿no?, y desde aquí. Y eso yo creo que es injusto, ¿no?, y quería decir públicamente además, ¿no?, y apoyar a Javier. Javier es una persona que yo conozco desde hace tiempo, bueno, personalmente no tanto, pero sí en lo político, y le he leído muchísimo, conoce mucho a América Latina, ¿no? Se mueve muy bien por Cuba, por Colombia, por Centroamérica, y sobre todo conoce mucho el Oriente Medio, ¿no? Es un cuadro importante, ¿no?, y un político muy a tener en cuenta en la izquierda en general, ¿no? Y sobre esto, ya por último, pues, que no tiene que ver necesariamente, pero igual también sí, ¿no?, mencionar la injusticia que supone el cierre en falso de la investigación de José Couso, después de más de 10 años, ¿no?, de investigación, todo lo que eso ha costado, todo el trabajo, todas las esperanzas, ¿no?, toda la lucha, ¿no?, para que el juez Pedraz, a pesar de que, según dice, de que hay indicios más que suficientes y que eso va a ser obviamente pues una impunidad de un crimen de guerra, ¿no?, se cierra, sin más, ¿no? No sé de qué forma podría volver a trabajarse, qué sé yo, probablemente no sea posible, o sí, qué sé yo. Me imagino que seguiremos trabajando, seguiremos avanzando, pero solo quería saludar también a Javier por esa cuestión y desearle ánimos por esto, ¿no? Y bueno, ya sin más, os agradezco y paso la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha, como diría. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Veo a viejos amigos, conocidos y compañeros, y Móstoles siempre ha sido un lugar para mí, desde cuando tocaba, no hacía ruido, pues hasta ahora que vengo a hablar. También vine muchas veces a hablar de la lucha contra la impunidad, que al principio, aunque yo no llevo ahora el tema, y además lo hemos querido desligar de la politización, ya que yo ahora estoy como diputado de Izquierda Unida, lo lleva mi hermano, sí deciros, os puedo transmitir que esta lucha no se ha acabado, que estamos esperando el fallo de la Sala de lo Penal, que es a donde lo ha elevado el juez, determinará si podemos recurrir ante el Supremo. Si no es así, pues iremos a Estrasburgo por una falta de tutela efectiva. O sea, han asesinado a un ciudadano de nuestro país y el Estado no nos está dando la posibilidad de poder juzgar o investigar. O sea, la lucha no se acaba aquí, es una lucha dura. Para mi madre ha sido muy duro este nuevo varapalo, pero hay que recordar que llevamos ya 4 archivos. Este vendría a ser el 5º. Lo hemos superado y yo creo que es una batalla importante, y en Estrasburgo afortunadamente se han ganado.
Sobre los ataques, sean de dentro o de fuera, da absolutamente igual, os lo agradezco el apoyo, pero ofende que no quien quiere, sino quien puede. Y a mí lo que me importa es hacer el trabajo que tengo que hacer en un entorno, como decía él, tan complicado como es el Parlamento Europeo, y cuando das un paso adelante, lo menos que te puede pasar es que te insulten. Tú y yo tenemos compañeros que han pagado con la vida por defender sus ideas. Si hubiéramos sido una familia palestina que hubiera denunciado el asesinato de sus hermanos, estaríamos muertos ya prácticamente la gente que hubiéramos estado activistas. Por lo tanto, yo conociendo y habiendo conocido el dolor que causan los escuadrones de la muerte o los propios ejércitos nacionales que actuaban como represores de su propia población, pues, y lo que tenemos aquí, que todavía tenemos 100.000 compatriotas enterrados en las cunetas y luego vamos dando lecciones de democracia, se van los expresidentes que montaron aquí la guerra sucia a dar lecciones a otros países. Antes de empezar, también señalar y mostrarme solidario con Alfon. No solo con él, sino con todos los compañeros y compañeras que ahora están esperando juicios por desarrollar actividad sindical en huelgas, y algunos con acusaciones de penas de años y años de cárcel. Hablaré sobre ello. A mí no me tiembla el pulso para manifestarme en solidaridad con Alfon, y el sábado estaré en la manifestación que está convocada para exigir, porque nos parece que en el marco de toda esa contrarreforma judicial para acabar con nuestros derechos, un ejemplo importante es este chaval que lo único que quería era participar en una huelga general como ha hecho el movimiento obrero, y como decían los sindicalistas, si no se practica la huelga no te la van a dar, si no coges y practicas los derechos, el del frente no te lo va a dar. Yo no solo quiero hablar del TTIP, lo que quiero dar es una visión general. Y una visión general que he ido aprendiendo poco a poco, aprendiendo de compañeros que saben más, pero también relacionado con la labor que llevamos en el Parlamento Europeo. A mí me ha tocado un lugar importante en la Comisión de Asuntos Exteriores, de la cual soy vicepresidente. También soy miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa, suplente en Derechos Humanos. También tenemos diferentes delegaciones. Yo soy vicepresidente de la delegación con Irak, en la de México también, y participo también, aunque sorprenda mucho, en las relaciones con la OTAN, porque yo entiendo que hay que estar escuchando y poniendo la voz, aunque solo seamos uno. La Comisión de Asuntos Exteriores es una comisión la más numerosa, y una comisión que está actualmente desarrollando un papel gravísimo en la amenaza de guerra en Europa, posicionada y dirigida por la derecha extrema alemana o polaca. Es terrible, no os lo podéis imaginar. Esa tensión bélica, que luego hablaré de ella, que estamos viviendo ahora mismo, está dirigido por este parlamentarismo europeo que nos quiere llevar a una nueva guerra fría, o una nueva guerra ya prácticamente caliente, porque se están reposicionando tropas y se van a desplegar misiles, entre ellos misiles tácticos nucleares. Y han convertido a este país en una de las puntas de lanza. Lo tenemos difícil. Yo cuando hablé la primera vez ya me insultaron. La primera vez que abrí la boca allí ya dije yo, ostras, ¿dónde he venido aquí? Pero ahora poco a poco vamos ganando el respeto, por trabajo, por datos, por rigor y por no escondernos. Es increíble cómo se ve allí lo bien que funciona el régimen del partido. No hay prácticamente diferencia en los votos entre Partido Socialista o Partido Popular, o sea, entre la derecha y la que se llama socialdemocracia. Y la española es la peor, porque no se mueve ni un poquito. Ahora sí ha habido disensiones con el Tratado de Libre Comercio en la socialdemocracia europea. Aquí no se mueve ni el tato. Ahí los tienen todos así. Qué pena y qué vergüenza. También lo vimos cuando aprobaban la modificación del artículo 135. Ni uno de las filas se acordó de lo que significaba socialista, obrero e incluso español. Porque más bien parece que son el partido de Texas o el partido de Bonn, porque sirven exactamente a los intereses que representa esa Alemania, que es garante de los poderes económicos, o en el plano militar de Estados Unidos. Yo lo que quería es hacer, como se dice en televisión o en cine o en periodismo audiovisual,
hacer un plano cenital, es decir, desde arriba, para ver un poco todo en su conjunto. Y lo que vengo diciendo en todas las intervenciones que voy haciendo por todos los lugares es la tesis que yo creo que se está imponiendo, que es el TTIP es el último clavo en un ataúd que podríamos decir de la excepcionalidad, y entendiendo eso como un estado de excepción permanente. En un estado de excepción, momentáneamente en teoría, se quitan una serie de derechos para controlar o recuperar el orden. Y realmente quien tiene la capacidad de dar el estado de excepción es quien tiene el poder. Ahondaré sobre eso. Para mí, lo que hay ahora mismo es las leyes, la deriva económica, es parte de un intento por hacer normal la excepcionalidad. Y no cualquier excepcionalidad, sino la excepción neoliberal, ese capitalismo a ultranza, para enterrar los derechos y conquistas que costaron mucho, que costaron mucha sangre, que costaron muchos muertos, que costaron mucha cárcel. Es decir, acabar con las conquistas, sobre todo del movimiento obrero, que no llegaron a la perfección después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí en Europa se dio un pacto social de posguerra, y sobre todo porque había miedo y había que contentar a la clase obrera y a los movimientos sindicales en un momento de Guerra Fría, donde había otra alternativa al capitalismo. ¿Fuera equivocada o no? Ese es otro debate. Pero eso es el rigor con el que debemos de afrontar ese debate. No regalaron nada. No regalaron nada. El movimiento obrero y ciudadano, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, fue la que arrebató sus derechos. Y ese pacto social de la posguerra se basaba sobre todo en una economía de base industrial, grandes monopolios públicos y algo de reparto de riqueza. Fue lo que se llamó el estado del bienestar. Por desgracia, en nuestro país, como vamos siempre, al final, en esos 40 años de dictadura y esa posterior democracia limitada que tenemos, ni siquiera llegamos a tener ese estado de bienestar, sino acercarnos quizás un poquito al estado de medio estar. Lo que pasa es que lo que íbamos a ver y la ruptura, sobre todo de este pacto social de la posguerra, nos lo anticipaba ya el Acta Única Europea de 1985. Veíamos que empezaba un proyecto ideológico neoliberal para acabar incluso con ello. ¿Qué decía en el Acta Única Europea? Garantizar la libre circulación de capitales, que es lo que realmente les interesa, los mercados elevados a la categoría de Dios, es decir, esa economía especulativa, y los ciudadanos, y hablo de ciudadanos con derechos. Esa idea de ciudadano con derechos surgido de la Revolución Francesa o de la Comuna o de las posteriores revoluciones, pasaban a ser consumidores o usuarios. Ya no eran personas que podían tener derechos. Y ese cambio de un paradigma anticipado lo pusieron en práctica dos presidentes, que fueron la señora Thatcher y el señor Reagan, que empezaron, y aparte de todos sus adláteres, anticipadamente con las dictaduras de Chile y sobre todo el consenso de Washington. Cuando cae la Unión Soviética nos intentan vender que hay un fin de la historia. Y lo que se intenta hacer es concretar la excepción europea como un proyecto neoliberal. Esta fuerza política, cuando la lideraba Julia Anguita, fue la que denunció en solitario, como si fuera una isla, y anticipadamente, por desgracia, lo que nos iba a pasar con el Tratado de Maastricht, del cual se hablaba antes. ¡Qué pena! Dio tanto miedo, yo me acuerdo de vivirlo, y eso que yo militaba en movimientos autónomos o movimientos de ocupación, el respeto por Julia Anguita, por la manera en la que hablaba y cómo fue colocado prácticamente como enemigo público número uno. Aquello de la pinza, o todos los ataques sistemáticos de todos los grupos políticos contra el señor. ¿Por qué? Porque él no tenía una bola, no practicaba magia ni evidencia, tenía un gran equipo económico que estudió lo que iba a significar aquello y se pudo anticipar, a pesar de que, por desgracia, el pueblo de este país no supo o no pudo entender lo que pasaba. ¿Por qué era ese Tratado de Maastricht? Era la Europa desigual en la que estamos viviendo, el triunfo del reino de la desigualdad, una Europa de centro y periferia, una Europa con un centro liderado por Alemania, superávit en la balanza de pagos, industrializado, que vende incluso los productos a la periferia, y por contra una periferia y un sur que nos toca a nosotros, desindustrializados, endeudados
y países que somos ya caminos en vía del subdesarrollo, como muy bien dice Alberto Garzón. ¿Os acordáis de la reconversión industrial? Yo la viví. Nos decían, no, es que la industria es obsoleta. Mentira. Lo que había era un diseño de Maastricht para que nosotros solo tuviéramos una economía periférica dedicada a las dos patas que nos dejaron, el turismo y la burbuja inmobiliaria. Eso es lo que nos tenían y nos tuvieron reservados. Durante un tiempo funcionó, porque funcionaba como si fuera una estafa piramidal. ¿Por qué razón? Porque se aprovechaban los fondos europeos de cohesión para hacer grandes infraestructuras, vendiéndonos que esas grandes infraestructuras iban a generar riqueza y trabajo de por sí. Mentira. Ahí tenemos los aeropuertos, ahí tenemos las autopistas de peaje vacías. Se basaron en el endeudamiento exterior para utilizar el ladrillo y convencernos a todos de que teníamos que comprarnos una casa, que se tasaba a una cantidad y luego cuando se fallaba no te aceptaban esa tasación. Que eso es lo que han hecho, la gran estafa. Cuando aquello reventó, porque era absolutamente inviable, una economía no puede vivir del ladrillo, nos hemos quedado ya incluso con una sola pata. Porque ¿qué ha pasado en este país? Hemos abandonado el sector primario, secundario. Nuestra agricultura y nuestra pesca es residual. La labor industrial, ¿dónde está? La poca que queda en manos de grandes transnacionales y multinacionales. Un país de 47 millones de personas no puede vivir solo del turismo. Y estamos viendo ahora mismo y sufriendo todas las consecuencias de estos gobernantes que han pensado y han ayudado a imponer la excepcionalidad neoliberal. Además, cuando te preguntas qué es la Unión Europea, te das cuenta que es otra excepción absoluta, porque no es un Estado, no es un Estado-nación, no es una federación. Si fuera una federación, pasaría un ejemplo que pongo yo siempre, lo mismo que pasa en California. California es un estado quebrado, pero la Reserva Federal, el Estado Central, tiene solidaridad con ese Estado. ¿Habéis visto alguna solidaridad de la Comisión Europea o del Banco Central Europeo con los cerdos que nos llaman los pigs, con Grecia, con Portugal, con el pueblo español? Porque yo no he visto ninguno. Al final lo que tenemos es un federalismo autoritario para defender a esos grandes poderes económicos bajo dirección alemana, lo que se llama la Europa alemana. Porque realmente los estados ya no tenemos soberanía, no tenemos capacidad de incidir en la economía, no tenemos capacidad de emitir papel moneda, que es una de las características de la soberanía. En cambio, Alemania sí, tiene mayoría en la Comisión, que es la que decide todo, compite además con los demás países, o sea, no tiene una relación de igual que podría dar una federación o una confederación, y tiene el poder estructural para cambiar las reglas del juego. Ha cambiado el euro, que era un invento y una propuesta francesa para tener limitado a ese país que provocó varias guerras mundiales y que ahora mismo vuelve a dominar, y los alemanes han sido capaces, ese poder oligárquico ha sido capaz de transformar el euro en el marco alemán. Es el euro alemán. O sea, ha tenido capacidad incluso de romper las leyes del juego, las partidas del juego. Al final, ¿qué tenemos? Porque es una soberanía compuesta, rara, por el poder económico, por las instituciones europeas y por los gobiernos nacionales. Lo que pasa es que cuando te preguntas ¿quién tiene realmente la soberanía? Yo por eso lo anticipaba al principio. Vámonos a un clásico, Carl Schmitt, que decía que quien tiene el poder real es el que tiene la capacidad de declarar el estado de excepción. ¿Quién ha declarado el estado de excepción en nuestro país? Los grandes poderes económicos, que han obligado con una llamada a suspender nuestra Constitución. Aquella Constitución intocable, cuando pedíamos más derechos, cuando pedíamos la posibilidad de elegir a nuestro jefe del Estado, era intocable. No había que tocarla. Pero con una llamada del Banco Central Europeo, en agosto, sin contar con su pueblo, los dos grandes partidos de este país reformaron el artículo 135. No lo modificaron para darnos más derechos, para brindar el derecho al trabajo,
para blindar el derecho a una vivienda, para blindar el derecho a que no tengamos que emigrar, como hacíamos. No, lo hicieron para blindar al poder usurero y financiero. Porque en la modificación del artículo 135 lo que hizo fue obligar, vía constitucional, a que por encima de cualquier razón, sea sanidad, educación o industria, esté el pago de los intereses de una deuda que nosotros no hemos contraído. Una deuda que viene de ese endeudamiento en el extranjero para alimentar los grandes planes urbanísticos y los grandes planes mega infraestructura. Pero es que eso no son 4 cosas. Es que son muchos miles de millones de euros. Es que la deuda que tenemos, que nos han creado, ya es impagable. Es lo mismo que el Producto Interior Bruto. 1 billón de euros. No se puede pagar. Por mucho que lo intenten, no. Nos tendrán encadenados. Porque era como decía Chávez, Hugo Chávez, lo decía en la cumbre de Mar del Plata, y luego hablaré de ello. Decía, ¿cuándo vamos a hablar de la deuda? Si América Latina ha pagado la deuda ya 3 veces y debe todavía más que el primer día. Porque son unas grandes trampas. El año pasado tuvimos, por ese artículo de modificación, el artículo 195, que dedicar 36.800 millones de euros a pago de intereses. 36.800 millones de euros que no volverán jamás. 36.800 millones de euros que son fruto del trabajo y del esfuerzo de los pueblos de la península ibérica. Y para más INRI tuvimos que pedir 200.000 millones de euros para refinanciar esa deuda. ¿Cuántos miles de millones serán este año? Que no servirán ni para poner comedores, ni para poner centros de salud, ni para crear tejido productivo, ni para hacer un plan de recuperar a nuestros emigrantes que se han ido a buscar. Claro, ¿quién tiene el poder y la soberanía? Los grandes poderes económicos, que hacen una llamada y te cambian tu ordenamiento constitucional intocable. Claro, eso no sería posible si no tuviéramos gobiernos cómplices, gobiernos que aceptan ese papel subalterno y periférico mientras les dejen gobernar. Les da exactamente igual. Lo dice muy bien Manolo Monereo cuando dice que es como el régimen de Vichy. El régimen de Vichy, donde estaba la derecha francesa, que al final se llevaban bien con los nazis porque en el fondo tenían el mismo enemigo, que era la clase obrera organizada. Y mientras le dejaran su paísito donde estar, pues estaban. Pues aquí es exactamente igual. Porque los grandes poderes alemanes, el gobierno alemán y el gobierno español defienden los mismos intereses. Y son enemigos sus propios pueblos. Es decir, mantienen una alianza con el poder alemán para liquidar esas conquistas sociales de las que hablábamos antes. Y ceden la soberanía del verdadero poder. ¿Por qué hay soberanía? Que no os mientan. Claro que hay soberanía. Lo que ellos decían de la globalización era un gran aparato propagandístico que se está cayendo. La primera globalización fue la de Gran Bretaña. Y para caer esa globalización causó una guerra de 30 años, Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando declina el poder anglo y viene el angloamericano. Ahora estamos en la segunda globalización. ¿Qué era realmente la globalización? ¿O qué es? ¿O qué pretendieron que fuera? Que todos los estados tuvieran que ceder su soberanía para dárselo al hegemón, que es Estados Unidos. O sea, el único que podía tener soberanía era Estados Unidos. Esa es la globalización. Lo que pasa es que la globalización se empieza a romper por la emergencia de los BRICS, de los países emergentes. Rusia, que va a ser una gran potencia, la India, Brasil, China, que lo que están amenazando es esa segunda globalización en la cual Estados Unidos mandaba sobre todo el orden al haberse caído la Unión Soviética. Entonces yo por eso decía, claro que existe soberanía, claro que existe verdadero poder. Quizás no tengamos el que tiene Estados Unidos, pero una potencia media como este país podría decidir y podría hacer cosas, podría regular los mercados, podía intervenir en la economía. Pero es que eso lo cede a poderes independientes que representan a los grandes poderes económicos. En cambio, refuerzan el Estado autoritario, que cada día es más represor, que cada día judicializa más. Es un Estado que tiene más poder, pero que tiene menos control democrático.
Y esto se ve claro en el impulso a la excepcionalidad. Yo por eso decía esa mirada desde arriba. La desregulación de los derechos laborales. Cuando vas viendo todas las reformas laborales, y yo me he ocupado de ir buscando lo que han ido quitando con cada reforma laboral, los hechos más importantes, y te das cuenta como lo que nos están quitando es todas esas conquistas del movimiento obrero. González, presidente González, el que hablábamos antes, ese señor Mr. X le llamaba. 1984, liberalización de los contratos temporales. 1992, desvincula el trabajo del Instituto Nacional de Empleo, los contratos. 1994, permite que llegaran a este país las empresas de trabajo temporal y la creación de los contratos basura. Aznar siguió en la misma tónica, no hay cambios. 1997, creó el contrato fijo barato, lo cual parece un contrasentido, pero es la neolengua que a ellos les encanta, ¿no? En 1998 llegó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el cual nos sometíamos a la vigilancia de las instancias europeas independientes. Ahí perdíamos otra vez la soberanía. En 2001 y en el 2002 se permitió el contrato de formación, que era otra forma de llamar o de retorcer el contrato basura. Zapatero en 2006 bajó los derechos de los contratos indefinidos aún todavía más, impulsó aún más los contratos basura y dio más poder a las empresas de trabajo temporal. Mientras tanto, llegó en el 2011 el Pacto del Euro, que es la reforma del artículo 135 del que hablábamos antes. Rajoy desarrolla en 2012 la reforma laboral más ambiciosa, el ataque más peligroso a los derechos de los trabajadores. Abarató aún más el despido, amplió las causas por las cuales se pueden despedir, impuso la movilidad funcional y geográfica, es decir, aunque tengas tu vida aquí, si te dice tu empresa que te tienes que ir a trabajar a 1000 kilómetros, tienes que irte a trabajar a 1000 kilómetros. Y eso es absolutamente legal. Eliminó la autorización para declarar ERES, con lo cual estáis viendo cómo todas las empresas utilizan esta trampa legal. Dio más poder todavía a las empresas de trabajo temporal y lo peor, atacó los convenios colectivos, priorizando los de empresa. Es decir, atacó la negociación colectiva, la capacidad de organizarse de los trabajadores y trabajadoras para negociar con sus empresas en un marco de negociación colectiva. Y aún encima permitió que las empresas que aleguen problemas no cumplan lo pactado con los trabajadores. Esto, que es absolutamente aterrador para una persona que sabe cómo vamos perdiendo nuestros derechos, para la Comisión no le pareció lo suficientemente ambicioso. Y ya está atacando al gobierno de Rajoy para que si gana las elecciones dé una vuelta de tuerca más a los derechos laborales, a los pocos que nos quedan, que además el TTIP influiría poderosamente. También tenemos la desregulación de los derechos legales por medio de una contrarreforma judicial, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, con Alfon, o con toda esa represión que se prepara económica contra los movimientos sociales. Y es una contrarreforma porque engloba muchísimas leyes: la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Código Penal, la Ley Orgánica de la reforma del Código Penal en cuanto al terrorismo, aparte de el permiso para incluso entrar judicialmente en los servicios públicos. Además es una tradición jurídica ajena a la tradición jurídica española, que además bebe de fuentes y corrientes las más reaccionarias del siglo XX. Es gravísimo, porque esta contrarreforma abandona los principios de culpabilidad por los criterios de peligrosidad. Y eso a algunos nos suena a lo que se empleaba durante el franquismo. O sea, ya no la culpa, sino la peligrosidad. Estamos entrando en aquel mundo de Orwell. Además es un ataque a todos los derechos de manifestación, de reunión, de huelga, porque sustituye el orden público por el orden en las vías públicas. Ataca la libertad de expresión, sobre todo culpabilizando y responsabilizando a los convocantes o difusores por medio de las redes sociales. E incluso, por medio de unas grandes multas, prohíbe las grabaciones de la actuación de la policía, cuando eso debería ser la fiscalización de la ciudadanía ante un funcionario público. Porque por desgracia no lo tenemos por ley. Las unidades de intervención policial, que son unidades de élite, los
famosos antidisturbios, entre las que se encuentran los famosos antidisturbios, porque hay otras que hacen labores de escoltas, etcétera, etcétera, no tienen ni siquiera un reglamento interno para disolver una manifestación. Ningún gobierno ha querido desarrollarlo. Entonces no sabemos lo que es legal, pero por eso vemos a policías pegando patadas, pegando puñetazos y no usando sus defensas o utilizando las pelotas de goma directamente y no contra el suelo. La única manera de defendernos, porque habría que limpiar esos cuerpos. Yo los he visto, me han insultado, me han llamado guarro, y eso que estaba trabajando con mi cámara. Guarro, sabéis que es como se le llama, los neonazis nos llaman a nosotros, a cualquiera de los que... Y eso me lo ha llamado un policía, que llevaba más una bandera con el aguilucho en la pistola. Por no hablar de los sociópatas que están en ese cuerpo. Porque que yo me acuerdo de la primavera, que se llamó Primavera Valenciana, los chavales de los institutos a los cuales pegaban bofetones. Entonces, lo único que tenemos para defendernos es esa fiscalización ciudadana por medio de las cámaras que llevan todos los móviles. Lo quieren prohibir, porque la mayoría de la población ha podido ver esos excesos que todos conocíamos, por lo menos los activistas, pero que la mayoría de la población no lo conocía porque estaba oculto. En las movilizaciones del 15M posteriores lo hemos visto cómo actúan determinados de ellos que habría que limpiar. Pues ahora lo quieren prohibir. El otro día hablaba un premio nacional de fotografía, que hizo la famosa foto de dos policías nacionales en una manifestación en el País Vasco hace 20 o 30 años, sacando una pistola. Y él decía, esa foto que me dio el premio nacional de fotografía, ahora me hubiera costado 30.000 euros. Para que veas. Es igual que yo, que he sido cámara, reportero gráfico, cuando nos pegan nunca hemos tenido el amparo. Prácticamente el amparo en ningún colegio profesional. Pero ni siquiera de la Fiscalía, que debería haber hecho actuaciones motu propio, viendo que la policía atacaba a los que son en teoría los que tienen que recoger las imágenes, que son los periodistas. Además, lo que hacen es, por medio de las multas, no solo la represión económica, porque la gente que se mueve, que para los desahucios, que está protestando porque no tiene trabajo, no tiene dinero. Con lo cual estás al final amenazando con la cárcel a esta gente. Porque además utiliza la autoridad administrativa, es decir, sustituye la justicia penal por el control contencioso administrativo. Tenemos menos garantías. Tendríamos más garantías si pudiéramos ir a un juez, pero es que esto lo decide un policía y tiene presunción de veracidad. Porque además, si quieres ir a recurrir, como sabéis, nos han encarecido las tasas. Han tenido que dar un poquito para atrás porque vienen las elecciones, pero como ganen, van a ir a lo que van, a la privatización del acceso a la justicia, o lo que es peor, a la privatización de la seguridad. Es decir, entregar a la empresa privada ámbitos enteros de nuestra seguridad. Van hacia el modelo estadounidense, que no es el de seguridad pública, que es el de seguridad mixta, seguridad privada. Quien tenga dinero tendrá una gran seguridad, vivirá en sus casas, fenomenal. Y en los barrios obreros tendremos problemas porque la seguridad será deficitaria y además estará contra nosotros, lo cual es gravísimo. Aparte de darle negocios, darle el dinero y la capacidad de hacer negocios a las empresas de sus amiguetes. Y eso se ve claro, por ejemplo, en la gestión de multas, que favorece a las compañías de seguro. O sea, no dejan nada a la improvisación. Y luego encima nos han metido la cadena perpetua, aunque como a ellos les gusta usar esa lengua, se llama prisión permanente revisable. Increíble. Luego está lleno de tipos penales vagos y amplios, que permiten a determinados jueces o juezas actuar de la manera que les gusta. Al final, ¿qué ha hecho el legislador? No afrontar el descontento con políticas públicas activas de trabajo, de educación, de salud o de vivienda, que es lo que debería haber hecho un gobernante que escucha cómo está su país cuando se rebela y cuando protesta. Al final lo que han optado ellos, que es lo único que saben hacer, es endurecer la penalidad protectora del orden público. Por eso estamos hablando, y yo hablo siempre de una contrarreforma, porque es realmente una reacción antiilustrada. Lo que quieren imponer es un derecho punitivo neoabsoluto. Y es terrible. Por eso lo de antiilustrado. Por eso hablábamos antes de la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, la Comuna, etc. Eso es lo que se ataca. Las grandes conquistas para institucionalizar la excepcionalidad. La excepcionalidad militar.
la tenemos por medio de la OTAN. Un ejemplo para enteraros de lo que somos los países que están en la OTAN. ¿Os acordáis de Evo Morales? Se creía que llevaba Snowden. Se cerró el espacio europeo a un presidente de gobierno que, según las leyes internacionales y los convenios de Viena, debe ser protegido, o por lo menos respetado su espacio aéreo, porque el avión presidencial es como una embajada. ¿Sabéis el único país donde pudo aterrizar? Austria. ¿Y sabéis por qué? Porque no pertenece a la OTAN. ¿Qué nos dice esto? A quien sabe leer, pues que hay unos acuerdos secretos por los cuales el mando militar de la OTAN, que siempre es estadounidense, puede cerrar el espacio europeo. Somos una colonia. La OTAN fue una manera, además, de controlar que no pasara lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que los países europeos pudieran acudir a sus monedas y a sus colonias. Y la OTAN fue el brazo armado de los planes Marshall, que se llamaron, donde se empezó a utilizar ya la deuda para sujetar, porque los planes no eran gratis, los daban, pero luego había que devolverlos. Y nuestro país, ¿sabe cómo pagó? Pagó la supervivencia del régimen fascista, permitiendo que España fuera parte importante del esquema de seguridad estadounidense, la pre-OTAN, que podríamos decir. La OTAN, cuando desaparece la Unión Soviética, no sabía qué hacer. Se había acabado su archienemigo. Y lo que hizo fue decir que era un pilar europeo, que iba a apoyar esa creación de la Unión Europea, esa ampliación. Esa fue la idea. Y duró durante un tiempo, aún sin tener enemigos. Y esa OTAN se reinventa en Lisboa, en la cumbre de Lisboa. Si veis, todas las cumbres europeas están tuteladas, y lo digo con esa palabra, con una cumbre de la OTAN, que se le dice a Europa hasta dónde puede llegar en términos militares. Francia se fue de la estructura militar en tiempos de Gaulle porque el mando del botón nuclear, y la OTAN era un pacto nuclear, la tenía Estados Unidos. Es decir, de los misiles que estaban en Francia, la orden solo la tenía Estados Unidos. Y así sigue hasta el día de hoy. Francia luego volvió, pero en ese momento se fue por esa falta de soberanía, que te ponen el despliegue de armas nucleares, pero tú no tienes el control. Cuando incluso Estados Unidos siempre habló de blindar el territorio estadounidense, como está haciendo ahora, para que si se desarrolle un conflicto sea limitado en Europa y no le afecte a ellos. Esa OTAN de Lisboa se reinventó ¿en el qué sentido? Se reinventó como un grupo de presión militar, además, que compite incluso con la propia OTAN. Digo, con la propia ONU, porque al principio la OTAN aceptaba la Carta de Naciones Unidas, ahora mismo no. La nueva OTAN, salida de Lisboa en 2011, dice que no necesita el permiso de Naciones Unidas para actuar. Lo hizo ya en Yugoslavia, pero ahora mismo incluso lo dice en sus papeles. El lugar de actuación es cualquier lugar en el mundo. Y ha señalado como nuevas amenazas, imaginaros, los recursos energéticos, el agua y las migraciones. O sea, están anticipando incluso operaciones militares para acabar con esa desigualdad que va dando esos flujos migratorios de la gente que se va a buscar la vida. Pero lo peor ahora mismo es que la OTAN está siendo como las tropas auxiliares de Estados Unidos. Estados Unidos, ante la emergencia que os decía antes de China, ha tenido que replantear o recolocar su doctrina militar. ¿Y dónde se ha ido? Al eje Asia-Pacífico. El mar de Japón, el mar de China. Ahí ha llegado. Entonces, ¿qué ha hecho? Para controlar a otro de sus posibles competidores, que es Rusia, darnos la tarea a Europa. Y sobre todo a España. Nadie nos ha explicado lo que está pasando en este país. En este país hay un escudo antimisiles, que se llama antimisiles, que decían que era por misiles que venían de Irán. Ningún servicio secreto del mundo ha demostrado que en los próximos 15 años Irán pueda tener misiles que alcancen Europa. Donde Rusia pidió formar parte de ese escudo de misiles aportando sus capacidades de radares y se le dijo que no. ¿Por qué? Porque ese escudo antimisiles es contra Rusia. Y la base principal está rota. 4 destructores estadounidenses y varias fragatas F-100 españoles. El día que entró, no nos lo ha contado ningún periódico, ningún presidente de gobierno, ningún líder de nada. Cuando entró el primer destructor, los misiles
ICBM Topol, son misiles nucleares intercontinentales, rusos volvieron a apuntar a OTAN. Eso no nos lo han contado. Pero es que aún así hemos avanzado todavía mucho más. Morón se ha convertido en la primera base logística en Europa de la ruta atlántica central. Y es más, acaban de romper otra vez los acuerdos que emanaban del referéndum de la OTAN, que no permitían ir a la estructura militar y que se abogaba por la desaparición o la reducción paulatina de las bases militares, y además se hablaba de que no podía haber más de no sé si eran 800 soldados estadounidenses. Pues ahora mismo nos van a colocar el US AFRICOM, el comando estadounidense para operar en África. Vamos a tener 3.000 marines de fuerzas especiales. Y Torrejón, que había desaparecido, todos nos acordamos de la marcha a Torrejón. Torrejón ahora mismo acaba de ser nombrado uno de los 2 centros neurálgicos de dirección de operaciones aéreas de la OTAN, operaciones militares. Por otro lado tenemos el cuartel de alta disponibilidad, tenemos la escuela de pilotos de la OTAN, y sospechamos que en Rozas, en Lugo, esté una de las 5 bases de drones, de vehículos aéreos no tripulados que exigía la OTAN. Imaginaros en lo que nos hemos convertido. ¿Y qué pasará el día que el escudo antimisiles terrestre se ponga en Polonia, en Chequia y en Rumanía? ¿Qué está haciendo la OTAN? Está acercando a Rusia. Porque lo que hay que explicar es que no quieren que Rusia se integre con Europa, porque Europa podría ser independiente. Porque Europa tiene una debilidad energética estratégica que le suministra Rusia. Y de ahí viene el golpe de Estado que se dio en Ucrania, porque fue un golpe de Estado. Y empleando de arietes, además, a los grupos neonazis, del sector derecho o del pueblo. Hay batallones nazis combatiendo a la parte rusa. Y lo que querían hacer era desligar en el momento en el cual Alemania y Rusia empezaban a tener unos acuerdos cada día más amistosos en el suministro de gas y de petróleo. Sobre todo cuando Estados Unidos además se ha convertido por medio del gas de esquisto en exportador de petróleo. Con lo cual es otra parte de la excepcionalidad. El ejército de nuestro país no está destinado a garantizar la soberanía del país, no está destinado a enfrentar las amenazas que pueda tener, no está destinado a decir que aquí decidimos como queremos democráticamente y nos podemos defender. No, es una fuerza de tarea de un gran ejército. Defiende los intereses de Estados Unidos en el mundo. Y yo no quiero que mis militares sean patriotas de Texas. No lo quiero. Quiero un ejército que pueda defender la soberanía del país. Y ya para acabar, y por dar tiempo al debate, entraríamos en esa excepcionalidad económica que para mí sería el último, ¿cómo podríamos decirlo? El último clavo, como he dicho al principio, en el ataúd de nuestra soberanía. Y es el Tratado de Libre Comercio, que va a afectar a 820 millones de personas. 820 millones de personas. Es un tratado de libre comercio que nos atará al poder de las multinacionales, que arrasará totalmente con nuestra economía. Y es un tratado que, como dice Susan George, es un tratado vampiro, porque no soporta la luz. Porque en cuanto la gente sabe lo que se está tratando ahí y cómo nos va a esclavizar, cómo nos va a perjudicar aún más en nuestra economía, que ha permitido que este país sea el segundo más desigual de Europa después de Rumanía, se echaría a la calle para protestar y para exigir que ese tratado no se apruebe. Y así han estado escondiéndolo. Vamos por la 8ª o 9ª ronda de negociaciones y no sabemos prácticamente nada. Lo han ido escondiendo un día tras otro. Y cuando la ciudadanía se ha organizado con algunas de las herramientas que da la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que es presentar iniciativas ciudadanas que están regladas
y que tienen que ser más de 1 millón de firmas de diferentes países, se les presenta, no exigiendo ni siquiera la paralización del TTIP, sino una discusión pública, la Comisión y el Parlamento no lo aceptan. Eso es lo que les importa a la ciudadanía. Bueno, solo hay que ver atrás, que cuando hacían determinado referéndum se los obligaban a repetir hasta que se acaba lo que ellos querían. Al final nos empezamos a enterar de lo que estaba pasando gracias a lo que sabemos de la historia y gracias a los hackers, benditos hackers, que pusieron, por lo menos la parte europea, lo que se estaba negociando. ¿Qué hizo el Parlamento? Que a nosotros no nos daba información, y eso que somos diputados, pues lo que hizo fue una sala donde podemos entrar despojándonos de teléfonos móviles, prácticamente te cachean, solo puedes entrar con un papel y una hoja y con alguien a tu lado. Y solo te dan además lo que ha negociado la parte europea y algunas de las cosas. O sea, siguen en su intención de hurtarnos saber lo que están negociando. Algo que nos afectará, porque además puede durar para muchos años. Los grandes tratados solo podrían ser renovados, según calculan los que saben, en 20 o 30 años, porque son acuerdos internacionales que pasan por encima de los diferentes gobiernos. ¿Cuál es el objetivo? Porque ellos nos cuentan. ¿Qué es el objetivo del TTIP? Estimular el comercio, dicen ellos, ¿no? En un área de libre comercio donde todos vamos a ser beneficiados. Absolutamente mentira, porque no hay prácticamente aranceles entre Estados Unidos y Europa. Es decir, eso es falso. Los aranceles son bajísimos y no impiden el intercambio comercial entre Estados Unidos y Europa. Su real objetivo es desregular, es decir, el estado de excepción. Ellos dicen que lo que quieren es eliminar las barreras reguladoras. Y emplean muy bien eso de barreras, que suena fatal. Las barreras reguladoras. ¿Y qué son las barreras reguladoras? Son nuestras normas más preciadas en materia de derechos sociales, en materia de medio ambiente, en materia de derechos laborales y en materia de seguridad alimentaria. Es decir, todo el esfuerzo colectivo que ha hecho el movimiento obrero, el movimiento vecinal, ciudadano, por conseguir esos derechos, nos los quieren quitar, y es un ataque frontal y absoluto. De los derechos sociales, lo estamos viendo. Si hay que equiparar, porque lo que se trata es de armonizar, eso es lo que pretenden las legislaciones laborales de un lado y del otro, como tengamos que armonizar con Estados Unidos, estamos... Si ya nos parecía esa reforma del 2012 terrible, aquello va a ser infumable, porque es que Estados Unidos no ha firmado ni siquiera los convenios colectivos de la Organización Internacional del Trabajo, ni siquiera la garantía sindical en determinadas empresas. Yo siempre pongo un ejemplo de un amigo salvadoreño que trabajaba en Nueva York en un bar, y yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu sueldo? Y me enseñó una cosa que era cheque $0, y yo, me estás tapando el pelo. No, ese cheque vinculaba a su patrón para pagar un tipo de seguro, además un seguro médico infame, que seguro que si tuviera una gran enfermedad, como hemos visto en tantos telefilms estadounidenses, no le cubriría. Y él vivía de las propinas. Vamos a armonizar con un país que tiene esa clase de posibilidades de explotación que superan incluso a los que conocemos aquí. En la seguridad alimentaria sería terrible. Hay 1.200 sustancias prohibidas en Europa que se utilizan en Estados Unidos en la alimentación y en la cosmética. 1.200 prohibidas. La carne clorada entraría. Los pollos hormonados, que aquí se prohibieron, aunque a veces se siguen utilizando, entrarían perfectamente. O sea, están quitándonos toda la poca arquitectura que logramos conseguir para defendernos de los poderosos. Por eso antes hablaba del absolutismo, porque vamos a una especie de neo-absolutismo. Lo que realmente buscan es crear nuevos mercados abriendo lo que no han podido saquear a día de hoy, por lo menos en Europa, en algunos países de Europa, que son los servicios públicos y la contratación pública, que es ya lo que les queda, porque no les queda otra cosa. Y quieren dar carta blanca a las grandes multinacionales. Y aún encima quieren reeditar algo que no consiguieron imponer en los años 90, que era el Acuerdo Multilateral de Inversiones. Y lo que quieren dar es a los inversores extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos soberanos en tribunales creados especialmente para reclamar, imaginaros, pérdidas de beneficios por decisiones sobre políticas públicas.
Es decir, que si tú tienes una legislación anti-fracking y viene una empresa que quiere poner fracking, te denuncia por lucro cesante. Eso es un ministro de Defensa. O sea, la dictadura de los grandes poderes económicos. Cuando sigues además esos grandes, ¿cómo se llama? Esos grandes bufetes de abogados que se dedican a denunciar a los países, te dan cuenta que incluso algunos de ellos tienen más PIB que pequeños países. Y además asesoran a empresas para que denuncien a los gobiernos. Es la aberración absoluta. Es lo que quieren ellos, acabar con los estados-nación, porque elevan el capital transnacional a un estatus equiparable a los estados-nación. O sea, es una aberración absoluta que nos quitaría incluso la poca capacidad legal que tenemos para actuar desde la política, desde la legislación y desde el control de nuestra propia soberanía. Al final es un acuerdo entre dos socios comerciales, es decir, un nuevo intento por parte de las empresas transnacionales de abrir, de desregular los mercados a los dos lados del Atlántico. Actualmente estamos en una situación que, aunque es muy grave, es esperanzadora, porque se empieza a romper el consenso. Porque el trabajo de los grupos en Europa está siendo cada día más, y no hablo de los grupos políticos, hablo de aparte de lo que podemos hacer o no hacer allí, de los grupos en la calle. Se acaban de entregar 2 millones de firmas, o sea, aparte del millón, otros 2 millones de firmas, pero bien recogidas, para que se haga el debate y sobre todo para que se prohíba este acuerdo. Incluso, como os decía antes, ha habido disensiones en las filas socialdemócratas. Se tenía que haber debatido. Y mirad qué bonita es la democracia en el Parlamento Europeo, que cuando se dieron cuenta de que no tenían la mayoría, el presidente del Parlamento, el señor Schulz, se utilizó un artículo en el cual la potestad del presidente para eliminar el debate. Supongo que en este tiempo, porque vamos a tener que retomarlo a final de mes, estarán haciendo sus llamaditas para que tengan la mayoría suficiente. Yo, por mi cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, pude ir a una reunión cerrada donde no se nos permitía tampoco los teléfonos móviles, y Schulz lo dijo claro, dijo: la prioridad, nuestra prioridad, es aprobar el Tratado de Libre Comercio. La única manera de pararlo es que el debate salga. Y en este país todavía no está saliendo. Poco a poco tenemos que obligarlo. A los sindicatos grandes hay que decirles: tenéis que estar ahí, porque es un ataque frontal al sindicalismo y a vuestros derechos. Las asociaciones de vecinos, de sanidad, porque nos afecta a todos. Es el gran sueño para que Estados Unidos colonice totalmente esa Europa, que curiosamente cada vez que es más Unión Europea es menos Europa, porque tiene menos capacidad de decisión. Tenía más capacidad de decisión incluso antes. Estados Unidos llamaba a De Gaulle, o llamaba a Gran Bretaña, o llamaba a Italia. Ahora mismo no. Ahora mismo directamente funcionan al unísono, sabiendo que mientras les dejen establecer sus negocios transnacionales, el espacio geopolítico de la OTAN va a permitir que ellos tengan sus negocios. Por lo tanto, la única manera de pararlo será por eso. Y confiando también en gobiernos como el griego. No nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta de lo que está haciendo el pueblo griego ahora mismo, enfrentándose ellos y ellas solos contra los grandes poderes y haciendo verdaderas maravillas que los grandes medios de comunicación nos cuentan. No sé si sabéis que 200.000 personas han sido reincorporadas a la seguridad social, estaban fuera de la seguridad social. 300.000 familias se les ha restablecido la electricidad, el agua y los servicios básicos. Se ha vuelto a suministrar medicamentos a sus mayores que tenían que elegir entre comer o sus medicamentos. Ha descendido la esperanza de vida, porque esos son asesinatos. Si una persona mayor no se puede controlar, por ejemplo, su presión, se morirá antes. Pero aquí está pasando. Yo tengo amigos y amigas, que no puedo dar el nombre, que trabajan en urgencias, y dicen: no tenemos una estadística científica, pero se nos muere más gente. Se nos muere más gente que podría estar tratada. Grecia está enfrentando eso, y lo está haciendo fenomenal. Pero tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarle. Yo viví una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Fui invitado
a Mar del Plata en el año 2005, que había la cumbre donde se debería de aprobar el ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio, y donde cayó el ALCA. Porque Argentina, porque Venezuela, porque los países latinoamericanos dijeron que no. Y ellos, que saben muy bien lo que significa el FMI, que saben muy bien lo que significa la deuda, que saben muy bien lo que significa imponer con dictaduras asesinas que matan hasta 40.000 personas los criterios neoliberales en la economía, dijeron que no. Y a partir de ahí, América Latina empezó a contar de otra manera. Surgió el ALBA. El ALBA aquí nadie le gusta, ni nadie habla de él. Digo no nosotros, digo los grandes poderes. ¿Por qué? Porque es la alternativa a esos tratados de libre comercio. Porque lo que pone es intercambios comerciales de una manera en la cual el que no tiene puede dar lo que tiene para recibir lo que no tiene. Es decir, Haití, por ejemplo, está fabricando ventanas para las casas que se están haciendo en Venezuela, que se han entregado 400.000 viviendas sociales, 400.000, eso tampoco lo cuentan. Solo cuenta que los venezolanos son malísimos. Y Venezuela les da petróleo. O en Cuba, ¿Cuba qué tiene? ¿Qué ha desarrollado? Porque es una isla que además ha estado sometida, como sabéis todos, a un bloqueo, tiene inteligencia, ha invertido en la educación, en la sanidad. Pues cambia con Venezuela médicos, porque por desgracia los médicos y las médicos en Venezuela no querían trabajar con su pueblo. Porque su pueblo, 80% era pobre. Y durante un tiempo las facultades de medicina eran de los niños de los poderosos. Cuba mandó médicos y Venezuela le daba petróleo. No lo regalaba, era un intercambio. Yo estuve también en Venezuela viendo la inauguración de un centro de atención primaria y le preguntaba a una señora que tenía al lado, que debería tener 70 y pico años, digo, ¿y usted qué le parece? Y dice, es la primera vez que veo un médico en mi barrio. No quieren que sepamos que ese modelo pueda existir. ¿Por qué quieren hundir a Grecia? Para salvar a Rajoy y al presidente portugués. Porque Grecia está demostrando que se puede hacer la negociación de otra manera. E incluso ellos quieren pagar, que yo estaría dispuesto a no pagar. Yo cada día me acerco más, aunque habrá que debatirlo, y no es la opinión de la fuerza política a la que represento, pero tendremos que debatir si queremos seguir en esta Unión Europea, que es la que nos pone la bota a los pueblos del sur y del este. Es que va a llegar un momento que Grecia, si no, tendrá que decir, pues señores, hay una cosa que se llama dracma griego, porque les aprietan, los quieren sumisos, los quieren en la miseria. Cuando además quienes amañaron las cuentas fueron sus amiguitos, entre ellos nuestro señor de Guindos, cuando estaba en Lehman Brothers. Entonces vamos a tenerlo claro, que la lucha contra el TTIP es una lucha tan importante que en otros lugares dio lugar a un cambio geopolítico, en el cual América Latina, algunos países de ellos, cuentan ya más. Es que la CELAC fue un invento del presidente Hugo Chávez. No lo cuentan. Yo el otro día se lo decía a Jauregui, que es presidente de Eurolat, lo decía en la radio y me ponían dos caras así. Digo, a ver, ¿es cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Imagínense, aquella persona loca que nos decían en los telediarios, que cantaba y desarrolló una arquitectura que sustituye a la OEA, que es un instrumento de Estados Unidos, para que todos los países de América Latina se relacionen sin Canadá y Estados Unidos. Y sigue a día de hoy. Incluso ha permitido que no haya una declaración conjunta en la cumbre UE-CELAC, porque la CELAC ha pedido a Europa que deje de ingerir en Venezuela. Porque no les preocupan los derechos humanos, En Colombia no les preocupan nada. En México hay 40.000 desaparecidos y 90%, más de 99% de impunidad. Dicho por organismos del gobierno mexicano, ahí no quieren tirar del gobierno. Y Honduras. O Honduras. Honduras, después del golpe de Estado, al cual no fue ningún expresidente, es el país más violento del mundo. Después del golpe de Estado se han matado 27 periodistas. En Venezuela, 0. Pregúntense, o hagámonos esa pregunta de realmente qué es lo que quieren. Y lo que decía antes de la historia, yo estaba leyendo un artículo muy interesante en Le Monde Diplomatique que contaba acerca del tratado NAFTA de 1994 entre México y Estados Unidos. Y las cifras son terribles. A muchos años vista ya lo podemos decir.
Pero ya en 1993 los economistas Gary Huse, Jeff Scott del Peterson Instituto explicaban